Bueno, pues bienvenidos a todos a este nuevo vídeo y hoy tenemos a Ceci Juan, que le vamos a realizar una entrevista que bueno, es conocido por sus vídeos criticando a la élite y sus crímenes, y hoy podemos charlar con él un poquito para que nos diga unas cuantas cosas sobre esos crímenes que ocurren. ¿Cómo estás, Juan? Bien, muy buenas noches. Gracias por invitarme a tu canal y un placer estar aquí para responder a tus preguntas y también para la Pues audiencia. un placer. Voy a comenzar la pregunta preguntándote cómo es, o sea, cómo son estas tramas o qué hay detrás de todo esto, como vemos casos como el Pizzagate y todo eso que están saliendo ahora. Bueno, para comenzar a Sí. contar cómo son estas tramas, las tramas de pedocriminalidad, porque hay que diferenciar lo que es la pederastía y bueno, y el Mm. pedófilo y la pedofilia, ¿no? Tenemos que saber perfectamente que para que ocurra este tipo de crímenes tan horrendos necesitan grupos secundarios que son los que hacen el trabajo del secuestro y todo esto, ¿no? Que eso es lo más bajo. Luego, en la parte media ya tenemos a gente que, bueno, pertenece a los cuerpos de la Mm. policía y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Entonces, te das cuenta que necesitan diferentes escalones, ¿no? Para ser protegidos y encubiertos, ¿no? Eso por una parte. Luego está el ámbito militar, lo de las operaciones Delta y todo esto, ¿no? Que esto es parte de los servicios de inteligencia. Y luego ya en la parte alta están los del Mm. poder económico, los del poder político entre otras facciones ya entramos en la parte de la aristocracia, ¿no? Y la monarquía. Las casas reales, por supuesto, tienen que ver en todo esto, ¿no? Y esto lo puedo decir porque investigando en estos años, pues siempre encontramos los mismos patrones, sea donde sea, pero son los mismos que pagan las investigaciones, son los mismísimos responsables, que son los de las altas esferas. Entonces, los crímenes de la élite es eso, ¿no? Son mafias de mucho poder, están los delincuentes que ya pertenecen al bajo escalón, que son los chapuceros, ¿no? Como decir así Miguel Ricard y Antonio Anglés, por ponértelo en clasificación. Y luego ya entramos ya en los que trabajan para el mercado negro, ¿no? Como Marc Mm. Dutroux. Para englobar más, o por ejemplo tenemos al Pogo Killer, John Wayne Gacy, ¿no? El asesino payaso, ¿no? Que tenía contacto con la Casa Blanca, ¿no? Entonces, estos poderosos nunca se manchan las manos de Claro. sangre para secuestrar a alguien. Lo tiene que hacer algún secuaz o algún preso que salga de permiso fin de semana. Y se le ofrece, oye, te ofrecemos un trabajo para ganar dinero, ¿no? Y así funciona, ¿no? O sea, es lo que te puedo empezar a clasificar el modus operandi. Esto, mejor dicho, se llama modus Sí, bueno, operandi. pues hombre, está claro que para que se hagan estas cosas necesitan eso, complicidad, porque bueno, en una sociedad normal que no haya corrupción, este tipo de cosas no pasarían. Sí, exacto. Es que la corrupción, tráfico de drogas y tráfico de trata de blancas engloba todo esto, ¿no? Por ejemplo, muchas veces traen prostitutas Mm. de otras partes del mundo aquí a España. Bueno, se les dice que tienen un trabajo, ¿no? Bueno, estáis comprometidas con la seguridad social y luego pues son llevadas a una especie de ceremonia, de rito de iniciación, ¿no? Para ascender a alguien o Sí, tener a varias personas comprometidas, gente que no le gusta este tipo de cosas. Y vas englobando y englobando y cuando te das cuenta que, por ejemplo, aquí en España hay como 4.000 desaparecidos, creo, el año pasado, hay unos datos que se han publicado por ahí que, bueno, para que no sean incorrectos los que estoy dando, pues podéis ponerlo aquí, o sea, con una captura de pantalla, para que veáis que el Ministerio del Interior hace poco ha dicho que sí que hay más desaparecidos de los que nos consta, ¿no? Entonces estamos ante una situación muy grave.
Aparte que nos ocultan, ¿no?, la verdad, nos ocultan todo lo que ocurre detrás de ese muro, ¿no?, que atraviesa, por ejemplo, Zarzuela o Moncloa, o el mismísimo Vaticano, ¿no? Y te das aproximadamente cuenta, cuando sigues investigando, que nada es casual, todo ocurre por un porqué. Hay un dicho común, casi siempre son delincuentes de bajo rango, y puede ocurrir en cualquier parte del mundo, pero los que son responsables son de estos mismos grupos. Vamos a llamarlos grupos X, de altísimo poder, poder superior, poder que convive en las cloacas de cada nación y que necesitan disfrutar del alimento, ¿no?, de las criaturas, porque ellos lo llevan haciendo ya desde hace siglos. Por ponerte un ejemplo, Jack el Destripador en 1888, realmente toda esta historia que nos han contado después, pues es una auténtica chorizada, mal vendida al pueblo inglés y al pueblo mundial. No olvidemos que había un sospechoso que era de la aristocracia, Albert Victor Duque de Clarence, que era el nieto de la mismísima reina Victoria, en pleno siglo XVIII. No, sí, lo de Jack el Destripador, sí que hay gente que ha dicho que está bastante relacionado con la aristocracia, con la monarquía inglesa. Se podría decir que eran ritos de iniciación masónica. Esos rituales de los que tanto se han comentado, ¿no? O sea, vamos a hacer una diferencia. Rito satánico. O sea, mucha gente dice, estos son ritos satánicos, ritos luciferianos o ritos masónicos, ¿no? Hay que diferenciar que hay rituales que son para una determinada gente y hay unos rituales que sí que son de la facción oculta, ¿vale? O sea, para que nos entendamos de qué trata todo esto. Por ejemplo, la fuente fiable es Fritz Springmeier. Este hombre sí que cuenta, pues en cierto modo, el modus operandi de cómo se efectúan estos rituales, ¿vale? Necesitan programadores de control mental. Bueno, aquí ya entramos ya en algo muy gigantesco, ¿vale? Bien, otro punto. Cuando una de las víctimas, me parece que la última, aparece muerta en una de las habitaciones donde se hospedaba, bueno, si nos fijamos bien, esta víctima tenía, bueno, pues de una manera u otra, toda la parte del estómago lo tenía abierto, ¿no? Estaba abierta en canal. Y nos dimos cuenta, pues la mayoría, años después, digo la mayoría porque hay muchos que han estudiado el tema, que dicen, no, si es que esto era un rito masónico oculto, esto era para tapar otras cosas. La abren en canal y entonces se extraen todos los órganos. Ahí ya tenemos una información muy importante. Y haces un contexto del tema y dices, bueno, ¿y por qué tanto ese rollo, no? Pues porque no interesa decir que la monarquía británica le gusta practicar canibalismo, otro hecho que es confirmado por muchísimos historiadores. No es por desviar el tema, es que quiero que la gente lo vaya entendiendo y lo vaya explicando lo mejor posible. Sí, puedes hablar de lo que parezca para hablar sobre el tema, claro. Entonces, en esta parte que estamos tocando de crímenes de la élite, hay que englobar todo este sistema de cosas, ¿no? La banca, la iglesia, bueno, las sociedades secretas, pero analizándolo quiénes sí y quiénes no, porque no todo tiene que ver con lo mismo. Digamos que por culpa, ¿no?, de muchísima desinformación hemos caído muchos en el mismo punto, ¿no? Decir rituales satánicos. Se podría decir ritos de sangre, o sea, ritos de cremación, de Kerr, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, hacer un ritual para una sola entidad, porque, bueno, se dicen que hay diferentes demonios, diferentes, entidades y todo engloba a una sola entidad. Muchos han hablado que es Yahvé, o sea, lo que pasa es que no voy a decir que sí o no, porque luego la gente se da por ofendida. Entonces, hay gente que ha afirmado que se les hace este tipo de rituales
a Yahvé. Pero repito, en un programa lo afirmé y se me tira encima. Entonces voy a dejarlo ahí. El que quiera creerlo sigue, el que no, no. O sea, no obligo a nadie. O sea, solo digo lo que a mí me han pasado de información, ¿vale? Porque hablamos siempre Lucifer, Satanás, que si Baal, que si Molo, que si Istar, Isis, a saber, ¿no? La cantidad de entidades que engloban, ¿no? Asmodeo, y realmente todo queda en una sola entidad. Claro. Porque entre satanistas y luciferianos se llevan horriblemente mal. O sea, ellos, bueno, pues entre ellos se acusan porque uno dice, no, no, es que este no es mi Dios, ¿vale? Ellos dicen que, por ejemplo, Lucifer es un Dios para ellos y que el verdadero Dios no es el Dios que todos denominamos como Dios, el del hombre de barbas. Ellos tienen por concepto a Lucifer porque es el que les da todo ese poder que engloba, ¿vale?, a este tipo de cosas. Para no equivocarnos y no caer en desinformaciones, ¿vale? Cuando digo esto es porque esto me lo han comentado a mí. Tenemos que diferenciar quién es Satán y quién es Lucifer. Son diferentes, tienen diferentes aspectos, pero casi todo termina en lo mismo. Aunque tú se lo hagas a Satán, los satanistas, por ejemplo, vamos a decirlo así, ellos, si hacen un ritual, un llamado ritual de lo que quieras, te lo van a hacer a la invertida. Por no hacer la comunión o bautizarte, ellos ya te consideran satanista. Porque eso va en contra de las leyes católicas, del catolicismo. Vaya. Y hasta este punto te puedo decir, espero que, como digo, esté dando la pieza correcta, ¿no? Para que has tratado bastante el tema ahora, bastante bien, ¿no? Porque, bueno, yo no es que sea ningún experto, lo he mirado más por encima todo esto. Entonces... Sí, mira, lo importante aquí y para la audiencia de tu canal, que me alegra por lo menos que de vez en cuando, o sea, me llaméis, ¿no?, para responder a las preguntas. Por ejemplo, cuando englobamos las entidades, por ejemplo, los arcontes, los egregores, ¿no? Los arcontes, a ver, mucha gente dice no hay pruebas. Bueno, vamos a ver, digamos que existen unas informaciones, bueno, mencionadas por otros investigadores, que los llamados arcontes son los que se, digamos, hacen utilizar en los rituales, por ejemplo, de esta famosa tablilla de Urus Daur. Es una tablilla Anunnaki, es una tablilla sumeria, donde hacen transferencia de almas, ¿no? Entonces, Crímenes de la Élite engloba, o mejor dicho, de las altas esferas, engloba a una serie de cosas que permanentemente es el pan de cada día. Cuando hablamos de cuántas desapariciones de personas hay, mira, te puedo decir lo que yo tengo por confirmado. En Estados Unidos hay 800.000 por año. O sea, a ver qué te parece. No, mira, tengo... No sé si te enteraste que hará más o menos un año se dijo que habían desaparecido de los refugiados aproximadamente 10.000 niños. Creo que por Suecia, ¿no? No, bueno, los de los refugiados depende de donde estén, ¿sabes? En diferentes zonas. Creo recordar que era por Suecia, sé que eran de Siria, recuerdo el tema. Esto es un tema que al final lo han puesto como tabú, o sea, la Unión Europea ha dicho que no se puede hablar del tema. Bien, pues aquí lo vamos a hablar. Curiosamente, en el año 93, en la zona de Estocolmo, pues, por Suecia empezaron a aparecer personas que eran de otros países muertas. Los diferentes testimonios dibujaron que todo era por ritual. Un ritual de, bueno, de sangre, ¿no? Y te das cuenta que obviamente esto no queda ahí. ¿Quiénes son los que se dedican a vender estas cintas de películas snuff? Que para colmo siguen poniéndolo como una leyenda urbana, ¿no? Señores, no, esto es real. El mercado negro permanece ahí. Claro. Y permanece entre las trincheras. Muchas veces no se coge al vendedor porque al tener una determinada lista de personas de la élite, pues lo encubren. O sea, que esto no es falso, es que eso es así.
Lo mismo que Dutroux, que tenía listas de gente de la aristocracia, de la Casa Real belga. Esto se menciona en diferentes documentos. Bueno, pues todo se queda ahí y seguimos igual, ¿no? O sea, seguimos igual, por desgracia. España no se ha levantado, no lo entiendo. O sea, es que España no haya decidido el poner punto y final a estas tramas de pedocriminalidad, pero seguimos, ¿no? O sea, queriendo que esto siga pasando. Entonces, y me repito en esto, cuando esta gente y estos grupos raptan determinadas personas, por ejemplo, tú me preguntabas, las niñas de Alcácer, ¿no? ¿Qué opinión tengo de ello, no? Vamos a ver, voy a aclarar un punto y lo voy a hacer siempre. Publiqué un programa en vivo, me salió mal, tengo que decir que en algunos de los detalles no lo conté bien y debo de disculparme porque es un tema que la gente pues se lo toma con mucha seriedad y bueno, incluso hay más de uno que se ha cabreado y no quiero que nadie se cabree por el programa aquel. Siempre podemos rectificar y obviamente todo carece de oportunidad nueva. Bueno, vamos a ver, ese tema es un tema que está juzgado con una versión falsificada, ¿vale? Aunque sepamos que la verdad es otra y que los hechos así lo demuestra, pues parece ser que todo queda en el cajón del sastre, ¿no? Perdón, que los cajos tan grandes. Pues sí, es que a veces tanto trabajando, ¿sabes? Pero no me quiero desviar, perdón. Mira, entonces, 3 niñas que no sabemos qué pasó ese llamado 13 de noviembre, qué pasó, o sea, no sabemos. Lo único que sabemos que el año 1992 era el año de oro para España, Juegos Olímpicos, la Expo de Sevilla y la política corrupta de los llamados sociatas, ¿no? Socialistas, dirigido por aquel entonces por Felipe González, un agente de la CIA. Bueno, las 3... Sí, mira. Fue financiado por Rockefeller. Esto mucha gente no sabe, pero incluso antes de elegir el presidente viajó a la casa de David Rockefeller. Sí, y no solo eso. Ahora vamos a entrar en más en profundidad. En el caso de las niñas de Alcácer, el análisis que he hecho, vale, a ver, está basado en lo que he podido leer, ¿vale? El maestro de maestros es Juan Ignacio Blanco y si no, pues que le pregunten a él qué opina del caso, porque él es el que ha estado en la pieza de esto. Tenemos diferentes contradicciones en la versión oficial, horarios que no cuadran, al final te lo hacen cuadrar de una manera inexplicablemente. Sí que había una fiesta de fin de curso para ir de viaje, al parecer, en la discoteca Color, ¿no? Que está en Picassent, y te das cuenta, ¿no? Que cuando te dicen, no, es que autostop, te llevan a una gasolinera, el coche falla, le faltaba algo al parecer, pero bueno, lo digo así, ¿no? Para que no quede tan fuera de contexto, ¿no? Por ejemplo, luego una señora que se asoma al balcón, la señora Dolores Badal, sí, recuerda que hay una furgoneta ahí, se ve un farol, que salen niñas, que las meten, bueno, así toda la historia hasta que llegamos a enero del 93 y se las encuentran en la Romana, ¿no? O sea, en el barranco de la Romana. Ojo, porque es interesante lo que ocurre. Teníamos a un señor del CSIC, era Emilio Jambrina, dirigiendo la operación. Tampoco no cuadra esto de las colmenas, porque en enero, ¿quién va a ir a unas colmenas? ¡Nadie! Los papeles que aparecen de la seguridad social, que era un volante de uno de los hermanos de Anglés. Sí. Bueno, vamos a ser más claros. Es imposible que aguantese todo ese tiempo porque hubo rachas de viento durante la etapa anterior, ¿vale? Y si entramos así, podemos ir comentando. Lo comento así para que se vaya desmontando ya de una santísima vez esta puñetera versión oficial que no hay que la sostenga, ¿vale? Y hablo con todo el respeto del mundo porque este caso se merece un respeto en mayúsculas. Bueno, tú continúas analizando
primera autopsia la hacen muy rápida, hay diferentes forenses, gente incluso, por ejemplo, en el caso del forense Verdú, que llevaba años sin hacerte una autopsia. Y hace una autopsia tan rápida que se dejan pruebas en el camino, lavan los cadáveres y luego, pues, a raíz de la petición del padre Fernando García, se hace una segunda autopsia que lo hace uno de los mejores expertos de medicina forense llamado Luis Frontela. Era un catedrático de medicina forense. Bueno, analiza la segunda vez la autopsia, ¿no? Porque era la segunda vez que se analizaba. Y para él la primera vez. Y no veas lo que se encuentra ahí. Una cruz de Caravaca, pelos de diferentes personas. Y ojo, un punto más a agregar. Estos pelos se compararon con los de Ricard y Anglès y no coincidía. Efectivamente. Entonces, Ricard no tenía que haber cumplido toda esa pena de cárcel que estaba cumpliendo. Lo que pasa es que a Ricard se le hace una especie de compromiso. Oye, quédate tantos años y cuando salgas, pues te damos el dinero, ¿no? A ver, eso es una especulación. Bueno, pues contrarrestando con el tema de la cruz de Caravaca, que siempre por eso se habló del llamado ritual satánico, ¿vale? Bueno, vamos a ver, cuando se dice ritual satánico, ya me he explicado, pues le quita gracia esto, o sea, le quita, o sea, el término de que el tema se va para abajo. Vamos a analizarlo de un modo profesional. Vamos a ver, esta cruz no se explica ni tenemos la explicación de cómo llegó hasta ahí. La única manera es que eso, según lo que se ha podido leer, es que eso es un símbolo que significa la protección. Sí, la cruz de Caravaca, yo tengo una de hecho, y significa eso, protección. Entonces, a ver, no es por decir ahora protección, vamos a proteger, no. Realmente eso tiene un trasfondo, eso entonces estamos hablando que eso va en contra del ritual, o sea, del ritual de iniciación. Eso tiene que ser alguna señal en contra de los ritualistas. Sí, porque, perdona que te interrumpa, de hecho yo la he buscado, la cruz de Caravaca esta, y si fuera satánico, hay una cruz de Caravaca que se versionó en forma satánica, y la que aparece, no aparece la cruz de Caravaca normal. Hombre. No la otra cosa igual, misa negra y ritual satánico hay que diferenciarlos, porque la misa negra vale invertida. Y lo satánico pues engloba pues adorar a Satán o como quieras llamarlo. Porque bueno, está el satanismo moderno, el satanismo tradicional, ¿no? La hermandad de la Golden Dawn, la Hellfire también, el Club del Infierno. Y son diferentes clubes herméticos, pero casi todo es una remezcla, ¿no? O sea, porque realmente te lo han puesto así para que tú te compliques la vida cuando todo es más simple de lo que se puede decir. Vale, entonces, esa cruz de Caravaca, cuando la pongo en análisis, me doy cuenta que eso va en contra del ritual, ¿vale? Entonces, o es un símbolo de protección a los que no tenían nada que ver, que tuvieron que estar presentes, o no sabemos. Eso es lo que puedo deducir. Pero por eso digo que no me gusta lanzar cosas al aire, porque si no luego atacan esto, atacan todo. O sea, no le quiero quitar respeto con esto a nadie. O sea, es un análisis que he hecho independientemente. Soy estudioso, vuelvo a decir. No soy criminólogo como el señor don Juan Ignacio Blanco. Bien, entonces por esa parte el caso me he centrado así ahora, ni me quiero centrar en la versión oficial porque eso es ya contarlo desde cero y eso es mejor que se pregunten al experto, ¿no?, de la materia, con todo el respeto, porque él ha estado, yo no he estado.